Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, hola, muy buenas noches. Yo soy Vivian Tirión y vamos a tener un invitado más en esta sección Entre Contadas de la Red de Narradoras México. Nuestro invitado se llama Gerardo Méndez. Tal vez algunos de ustedes ya hayan oído hablar de él porque tiene un amplio camino en esto de la contada. Bienvenido, Gerardo Méndez. Gracias, Vivian. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Como dicen en mi pueblo, arrieros somos y en el camino andamos. Y en el cuento nos encontramos. En el cuento nos encontramos, aunque sea cibernéticamente, pero aquí estamos. Así es. Y me da muchísimo gusto que me hayan invitado a platicar con ustedes, contar un poco mi vida como narrador, contarles un par de historias y bueno, pasarla sabroso un ratito. Así es, Gerardo. Pues Gerardo y yo nos conocemos hace tiempo, ya los dos tenemos más de 30 años contando historias, él un poquito más que yo, pero ahí más o menos nos vamos pisando los talones. Tengo que hacer una presentación más formal, así que voy a leer algunos fragmentos de su hoja de vida. Y dice algo que yo no sabía, Gerardo. ¿Qué de todo? Eres licenciado en Teatro y Artes Escénicas por la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, Colombia. Así es. O sea, sé que tú eres colombiano de nacimiento. Soy colombiano de nacimiento, Viví, claro. Acuérdate que siempre... Bueno, yo sí lo sé, pero los demás no. Sí, soy colombiano de nacimiento y llegué a México hace 36 años exactamente, 36 años. ¿Y eres mexicano de corazón? Soy mexicano de corazón y de INE. Y de INE, claro. Ya estoy vacunado como los cachorrillos, vacunado, desparasitado y eso. Y todo lo demás. Ya luego te promovemos, Gerardo. Espérame tantito, déjame acabar un poco. Sí. Con este larguísimo currículum que me enviaste. Dice que es autor, director y actor de cine, de televisión, hace títeres, pantomima y espectáculos infantiles desde hace más de 30 años. Es uno de los pioneros de la narrativa oral en Latinoamérica, sí lo creo. Ha recorrido con espectáculos de teatro, títeres, pantomima y narración, las principales ciudades, escuchen bien, de España, Alemania, Italia, Francia y Holanda. Y por supuesto, Norte, Centro y Sudamérica. Las principales ciudades, no crean que se las he hecho todas, pero las principales ciudades. Y un dato que me gusta mucho, Gerardo, de la FIL Guadalajara, pero también me acordé que me contaste que estuviste en el Festival de Guadalajara en España. Sí, dos veces, 2 años. 2 años fui invitado al festival, al maratón de cuentos en Guadalajara, España. Ya que estemos en plena conversación, platicas de esas dos pues oportunidades que te ha dado la vida en 2 Guadalajaras que son maravillosas para los libros y los cuentos. Otro dato que quiero decirles es que también ha trabajado en museos, ha capacitado a guías, ha hecho guiones para hacer recorridos en las exposiciones de varios museos dentro y fuera de México. Y también trabaja con varias editoriales como SM, exclusivo del Fondo de Cultura Económica. No, exclusivo no, pero ya con muchos años en el Fondo de Cultura Económica. 30, Vivian, 30. 30 también en el fondo, imagínate nada más. Y bueno, sus libros, que ha escrito, ahorita nos dirá cuántos, pero el primero, que yo fue el que conocí, pues entró en las bibliotecas de la SEP, ¿no? Fue seleccionado y le ha dado muchas satisfacciones.
En el año 2000, la Asociación Mexicana de Narradores Orales Escénicos, que yo coordino, le, le dimos en Bellas Artes el reconocimiento El Caracol a la oralidad por su larga e importante trayectoria. Y luego nos copió el maestro Garzón Céspedes y dijo, yo también le voy a dar el chamán. Entonces, bueno, está bien, está bien que tengas también el chamán, que es un premio importante, un reconocimiento a la trayectoria. Y bueno, pues además de todo esto, ¿qué otra cosa diremos de ti? Oye, ¿nunca fuiste bailarín? No, fíjate que traté de serlo, nada menos y nada más que con Moisés. Moisés Mendelevitz bailó un tiempo con un grupo de mujeres que bailaban y se llamaba el espectáculo Solo se trata de bailar, creo. Y me invitaron a un par de palomazos, pero yo no bailaba realmente, más bien era como una especie de pregonero que pasaba por el escenario diciendo algunas cosas. Eso sería como una especie de invitación al baile. En la ópera sí he trabajado. ¿Ah, sí? Trabajé en ópera en una obra famosa que se llama Caballería Rusticana. Ah, sí. Ahí trabajé, era más bien extra de bulto, que nomás abría la boca y parecía que cantaba, pero así está. Pues yo no sé por qué tenía la idea de que tú habías sido en tus mocedades bailarín, y siendo colombiano, pues lo creí. Bueno, Porque, les cuento a todos. En mi vida en Colombia yo tuve oportunidad de hacer cine y televisión, entre otras cosas, pantomima, títeres, etc. Y trabajé en unos seriados de Colombia. No sé si por allá hay algún colombiano, colombiana o persona que tenga nexos. Se llamaba Don Chinche, así se llamaba el seriado. Y también trabajé con un famoso director colombiano que se llama Ervin Gogel. Trabajé en un corto donde yo era un bailarín de salsa de los antros de Bogotá. Y la película toda es en la noche, en las calles de Bogotá. Y yo, como Travolta bogotano, iba bailando en la calle. Eso sí, ahí sí bailé. Para que veas, es que me da la impresión de que el baile a ti no se te niega mucho. Bailaba salsa en las calles mientras la cámara iba grabando. Es una historia muy divertida, es un cortometraje. Pues ojalá lo pudiéramos ver, y es que bueno, Colombia tiene, como los cubanos, el ritmo en todas partes, ¿verdad? Sí, justamente hace un ratito le platicaba yo a mi hija Marcela. Ella toma clase de música, batería y hace muchas cosas muy monas. Y dice, ay, el ritmo no se me da. Le digo, es que a ti no te bailaron cuando bebé, como hacen los cubanos, los puertorriqueños, claro. Los dominicanos. Cuando nace el bebé, la matrona lo baila, lo sacude. Lo baila, lo canta, lo sacude, lo limpia y le hace todo. Sí. Oye, pues mi hijo da clases de batería y dicen que es bueno, ay, si quieres. Le voy a decir, le voy a comentar. Ahí dile a Marcela. No sé quién sea su maestro, le voy a comentar. Está en Miscuac su escuela. Bueno, pues esto es un poquito de lo mucho que ha hecho en su vida Gerardo Méndez. Ya nos irá platicando con más detalle de algunas de las cosas pues interesantes o que se le han quedado en la memoria. Pero nos gusta mucho que nos cuenten anécdotas, Gerardo. Y tú has de tener 2 que 3 cientos. Muchas anécdotas. ¿Verdad? ¿Por qué no nos cuentas una no muy larga? Pero mira, te voy a contar una, ahora que lo mencionaste. Al maestro Garzón Céspedes, ahora que lo mencionaste, me vino a la mente una anécdota. Estábamos en algún lugar de España, en un espectáculo de narración oral, y ¿te acuerdas cómo era que salía un narrador 3 minutos, salía el otro 3 minutos, salía el otro, y estábamos con 2 narradoras atrás de las cortinas, preparados ya para salir, y el maestro muy nervioso,
Y de pronto pregunta una de las compañeras, que no recuerdo ahora su nombre, Ajá. le pregunta, le dice maestro, porque siempre le dijimos maestro. Oye, le dice, maestro, maestro, con el mejor español castizo de las calles de Madrid. Ajá. Maestro, 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 ¿y qué hacemos? Algo totalmente fuera de contexto en ese momento. Le dice, maestro, maestro, ¿y qué hacemos si en caso de que estoy narrando y se me escapa un peo? Y entonces se voltea a Francisco, la ve de arriba abajo y le dice, zapatea, niña, zapatea. O sea, me acordé ahora de Ya los me ojos, hiciste reír, Gerardo. de los ojos de Francisco mirándola de arriba abajo. No, no, Pues, la debe zapatea, de haber niña. querido fulminar con la Oh, mirada. sí. Pues sí, oye, Imagínate maestro, tú. ¿qué hago si se me... Zapatea, niña, zapatea. Está buenísimo. No, como esas hay Sí, las muchísimas. anécdotas. Qué ricas son las anécdotas, Sí, ¿no? mira, hay muchísimas. Mira, yo te cuento un poco de anécdota para hilarlo, seguramente con algo que me irás a preguntar después. Yo llegué a la narración oral, es una anécdota muy, muy, muy casualmente. Ajá. Yo no iba a ser narrador de cuentos, jamás se me había ocurrido ni se me había pasado por la memoria, nunca jamás. Resulta que cuando yo llegué a México, venía de una trayectoria de actor de algunos años de vivir en Colombia, y cuando llegué a México puse unos espectáculos de teatro para niños. Yo escribía la historia, con la madre de mis hijas hacía la producción, etcétera, hacíamos muchas cosas. Y me presentaba yo solito, eran unipersonales, entonces me los contrató en aquella época los de, ay, ¿cómo se llaman ellos, Vivi? Acuérdame, que tienen, ahí en Tlalpan, tenían una venta de muebles de madera, en Tlalpan Insurgentes Sur, saliendo para Cuernavaca, ¿te acuerdas? Híjole, pues no sé. Bueno, era una institución como de jóvenes solo. Que vendían mueble rústico. Sí, Ajá, ajá. ahí atrás quedaba la oficina de ellos y ellos contrataban, etcétera. Y entonces yo me paraba en Coyoacán, en el Zócalo, en Santo Domingo, y no pasaba el sombrero, sino que más bien el gobierno de la Ciudad de México de aquella época nos pagaba, ¿no? Nos pagaba, etcétera, etcétera. Pero ¿para dónde voy con eso? En Coyoacán hay un parquecito que ustedes algún día tienen que conocer, que se llama el Parque Frida Kahlo. Sí, cómo no, por la Conchita, ¿no? Está a un lado de la Conchita, por la calle que da a nada menos y nada más a Educal. Sí. Por la misma calle. Bueno, sí. El Parque Frida Kahlo. Yo me presentaba en Coyoacán y el delegado de Coyoacán me fue y me propuso, me dijo, mira, el Parque Frida Kahlo está abandonado. Aquí están los mimos, los payasos, los titiriteros. El centro de Coyoacán está saturado. Queremos que se mueva, ¿no? Que salga, eso fue a finales de los 80, que se mueva, que haya otros lugares. Ajá. ¿Qué te parece si coordinas el Parque Frida Kahlo? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, mira, tú llegas ahí, tú estás vinculado con actores, titiriteros, músicos, lo que tienes que hacer es convocarlos. La delegación, porque no era alcaldía, era delegación, claro. Les paga a ellos, tú los convocas, los atiendes ahí, etcétera, etcétera. Y el rollo era que llegaban los artistas, los actores, los músicos, y se presentaban ahí, yo los presentaba, les daba la bienvenida, su botellita de agua, y ya cerrábamos. Pero también el asunto era que si ellos no llegaban, yo tenía que entrar Tenías que hacer algo. Tenía que entrar a cubrirlos. Bueno, una vez llegó un personaje que yo ya conocía de unos añitos antes, alto, pelón, gordo, ¿no? Con una cantidad de títeres, un baúl lleno de títeres, y sacaba títeres y contaba cuentos. Y fue Garzón Céspedes a verlo, al Parque Frida Kahlo. Y ya que lo vio, todo eso, yo supe, y bueno, yo lo conocía, este personaje que contaba cuentos con títeres era Moisés. ¿A poco? Moisés contaba cuentos con títeres. Yo a Moisés lo conocí de narrador mucho después, pero llegaba con títeres, marionetas, globos,
O sea, llegaba muy, Sí. muy histriónico. Y Sí, entonces Francisco Garzón le dijo, él lo iba a ver a él cómo contaba los cuentos. Y aprovechando la plática me dijo Garzón, me dijo, oye chico, voy a hacer un taller de narración oral escénica en el juglar. escénica. Escénica en el juglar. Le dije, ay, ¿qué será eso? Por lo de escénico me llamó la atención. Y Sí, allá me fui yo a parar. Yo trabajaba en ese tiempo, si te acordarás, tiempo de niños, ¿te acuerdas? sí, Bueno, y tiempo de niños me becó, ¿no? ajá. Pagó el curso, porque ya sabes que Francisco no da paso sin guarache, No. como debe de ser. Y becas menos becas. Y entonces allá fui y me gustó. Y yo contaba mi cuento y Francisco me corregía. Oye, Gerardo, no actúes, no, no, pero ¿cómo cuento? Tengo que actuar, si no, no cuento. No, el cuento no se actúa, se narra. Lo entendí muchos años después. Una Es esa, cosa tan sencilla y sí, tan difícil de asimilar, ¿no, Gerardo? sí. Y luego ya me encontré yo con muchos actores, actrices que van a narrar los cuentos y no pueden desprenderse de Les eso, no cuesta lo pueden mucho hacer. trabajo a los actores lograr la separación. Sí, Cuando lo llegan a lograr, como en el caso de Moisés, que lo llegó a entender, de sí, Mercedes Hernández, que lo sí. entendió, son estupendos porque tienen toda la preparación y las tablas del escenario, Ujú, pero ujú. además ganan en la cuestión de la comunicación Claro. con la narración oral y entonces son muy completos Tienen y muchos hacen recursos. buen trabajo. Tienen muchos recursos, sí. Y Así entonces es. yo fui dejando la actuación, entre comillas, la fui dejando. Y ya hoy en día no utilizo absolutamente ningún objeto, de no actuar demasiado, aunque a Sí. veces se me nota, trato de no actuar demasiado, de irme más bien al cuento, porque A la acuérdate, charla. sí, acuérdate que muchas veces somos demasiado histriónicos en el escenario. Sí, Y la sí. más importante de todas, la más importante de todas, que es la historia, se diluye, se Así es. diluye. Así Maravilloso es. el narrador, qué traje llevaba, qué precioso huipil, cómo canta, cómo Sí, baila, cómo se... sí. ¿Y qué fue lo que contó? Sí, así. Fíjate que me recuerdas una vez en La Habana, en un festival, eh, íbamos Rosa Marta Sánchez de Monterrey Ujú, y yo, sí. viajamos juntas mucho tiempo Ujú, y hacíamos presentaciones también en pareja. Y llevábamos un programa sobre México al Festival de Cuba, de Elvia Pérez Nápoles. ujú. Y nos habíamos puesto, pero bien elegantes, con trajes blancos las dos, a media pierna, Ujú. eh, collares de Shakira de Nayarit, ¿no? Así bien Sí. cargados, coloridos, etcétera, una flor creo que en la cabeza, un chal morado o amarillo, una cosa así, y, El inefaltable abanico. y el abanico, por supuesto. Y entonces las dos sentadas en unas sillitas muy monas íbamos conversando sobre México y anécdotas y bla. Y cuando salimos nos reciben con unos mariachis cubanos que Sí, estaban sí, ahí sí. cantando y tocando, que había llevado la Embajada de México Ajá. en Cuba. Sí. Y una señora se me acerca y me dice, oiga usted, no sabe uno si mirarlas o escucharlas porque vienen tan elegantes. Pues sí. Entonces dije yo, pues claro, la elegancia a veces estorba, Sí, estorba el cuento, ¿no? sí. Acuérdate que cuando vamos a contar a veces tenemos que dejar a un lado los lentes, Lo más sobrio, las ¿verdad? pulseritas, los collares. Lo Sí, más sí. sobrio. Me Y hiciste eso acordar, me dime. recuerda también a Rosa Marta en el juglar, en un unipersonal, un ciclo de unipersonales que organicé ahí. Y entonces ella, que vive todavía hasta la fecha en Monterrey, pues Ujú, llegó a México, se compró unas blusas de la India, ¿no? Y se vistió una blusa blanca con una falda negra,
muy así ancha, Ujú. y bueno, yo no había visto el vestuario que se iba a poner, porque había estado viendo luces y viendo otras cosas, pero ya cuando le tocó, se fue a vestir al camerino y salió. Y empieza las luces a rebotar en los espejitos Pues que sí, llevaba en la blusa. Y las luces en el techo, en el público, en el telón, sí, sí, y la gente así al principio, ¿de dónde son esas luces? ¿Qué efecto es ese? Y ella también, porque no habíamos pues probado sí. con vestuario y luces. Y se sacó de onda, Claro, pobrecita, claro, en claro. lo que se ubicó, Pues sí, pues casi se le va el cuento pues sí, y la atención de la gente. pues sí. Esos son detallitos Sí. que va uno aprendiendo. Oye, Te iba a platicar, sí, ahora que estabas diciendo de que con Rosa Marta tenías espectáculo en pareja. sí, Yo tuve algunos años unos espectáculos en pareja con Marcela Romero lo sé, lo sé. y nos íbamos a contar cuentos, pero entonces, ¿cuál era nuestra dinámica? Marcela me odiaba por eso, me odiaba, me quería matar. Hoy no, hoy me dice que soy su maestro en eso, pero en aquella Ajá, época me quería matar. Suponte, íbamos a contar, no sé, un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza. Caperucita Roja, ejemplo, ajá, ¿no? Y entonces me decía, bueno, llévate el cuento, y yo me llevo el cuento, lo leemos y mañana lo contamos, órale. Y ella me decía, pero ¿de dónde a dónde? Y yo, no, tú llévatelo, léelo y ya, pero ¿de dónde a dónde? O sea, yo no puedo llegar y decir, a ver, ¿qué parte es la tuya, qué parte es la mía? Hagamos un guión. No, vamos a contarlo así. Y llegábamos a los escenarios y empezaba ella, ¿no? Había una vez una Caperucita Roja y me metía yo. Cuando había un silencio de ella, me metía yo. Que todo el tiempo estaba roja, colorada, como jitomate, no sé qué. Y cuando yo hacía un silencio, ella tenía que seguir el cuento. claro. ¿Cuál era la dinámica? La dinámica es que, a pesar de que leíamos el cuento y lo teníamos preparado individualmente, en el momento del escenario lo improvisábamos. Ella no sabía qué era lo que iba a decir yo y yo no sabía qué era lo que iba a decir ella y nos teníamos que ir agarrando de lo último que dijera el compañero Claro. para continuar la historia y para no perder el cuento, para hacerlo divertido, para no perder el cuento y para no perdernos nosotros. Claro. Me acuerdo de una anécdota también con Marcela. Sí, Me va a matar Marcela, lo voy a contar Marcelita. Estábamos en Monterrey y justo en una feria del libro que organizaba el Fondo de Cultura o algo, estábamos en Monterrey y la sede era una cervecera famosa en Monterrey, una cervecera famosa, ¿no? Y entonces, antes de empezar, con el calor en Monterrey, una cervecita, dos cervecitas, tres cervecitas, antes de salir a escena. qué atrevidos, qué Y, y, atrevidos. y salimos a escena y empiezo ya a contar el cuento. Jugamos con Caperucita, ¿no? Y entonces el lobo y Marcela perdida en el mundo por allá, y el lobo, y me le paraba yo al frente a Marcela, y el lobo, y el lobo, y el lobo, y ella nomás me miraba con los ojos muy grandes. Se le había subido la cerveza y no se acordaba de nada. Ay, qué La, cosa tan la agarré yo terrible. de los hombros, me acuerdo de que ella es un poco más chaparrita, la agarré de los hombros, Sí. me la llevé a donde está a un lado del escenario y como narrador le dije, mira, espérame aquí, yo continúo la historia y al rato tú, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, perdidos Qué por la barbaridad, qué cerveza. barbaridad. Te decía yo que es un atrevimiento porque no sabe uno, aunque sea una copita, No, que para abrir garganta o en la no, comida. no, A mí me pasó con vino blanco. sí. Nos, eh, nos dispararon una comida en un restaurante muy Mm, elegante de pasta, ¿no? Italiano, de pasta, y sí, lo sirvieron con vino, una copa de vino, no, no mm, más. sí, sí. Pero vete tú a saber qué pasó, que se me fue la onda, se Sí, me sí, fue. Y estaba sí, ya en escena y no me escuchaba, fíjate, no me escuchaba.
Los demás parece que sí me escuchaban, Pero tú no te escuchabas. pero yo no me escuchaba a mí misma y eso Ujú. me sentía perdida en el bosque de la China, o sea, No, no, horrible. no, Desde entonces dije, no, 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 no. para nada. Te bajas del escenario y te emborrachas, haces lo que Si quieres. quieres, si quieres te emborrachas, Pero, pero antes hay pero ahí que no, pero en el respetar, escenario no. Y más porque tenemos una responsabilidad con nuestro público. A sí, veces, acuérdate que nos acercamos al público. Imagínate el sí. público. Oye, qué bonita historia. Lástima, el narrador venía bien borracho, Sí, ¿no? no, y Venía además bien. Garzón Céspedes nos decía, llevan sobre sus hombros el prestigio de la narración Sí, oral escénica. sí, 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 Tengan cuidado. sí, Ay, sí, yo sentí una losa encima de mi espalda. sí, sí, Bueno, sí, sí. además de Garzón Céspedes, ¿con quién más te formaste o te ayudó Mira, a realmente encontrar tu yo narrador? con él, definitivamente con él. Luego me acerqué a compañeros excelentes que entendieron la esencia de la narración oral, Moisés, Marcela, tú, porque de ustedes se aprende, aunque no se tome un taller con ustedes, de ustedes se aprende. Ah, mira, lo resolvió, es eficaz, no efectista, ya lo hizo acá, mira lo que hizo, ya ve lo que Sí, hizo, sí. cómo se movió del escenario, cómo se bajó. Yo, por ejemplo, tengo ¿cómo se llama? Los que te protegen de la mala suerte. Un amuleto, Yo tengo un amuleto que ajá. utilizo en el escenario que muy poca gente lo sabe, casi nadie en absoluto, o sea, es muy raro que lo sepa. Yo, siempre que voy a un escenario, el que sea donde sea, pongo una silla, pongo Ah, una silla al centro. ok, ok. Me siento un ratito, me paro, me levanto, me hago atrás de la silla, le doy vuelta a la silla. La silla es como mi eje, como que me agarra al escenario. Una silla que a veces puedo utilizar o no utilizar. Ah, Normalmente le doy una utilidad para mí. algún uso, algún Sí, uso. algún uso me siento, me recargo, pongo un pie, a veces me puedo parar en la silla, pero esa silla me sirve de hilo, como de De araña, anclaje, de anclaje para no comenzar a que mi cuerpo comience por ahí a moverse y a moverse. a dar vueltas. Y cuando sales del teatro, es muy, muy dado uno a moverse a veces sin mucha idea, a mover el brazo acá o el brazo allá, y eso como que no te ayuda. Entonces, esas cositas las he ido aprendiendo. Por ejemplo, un truco que tengo también cuando voy a trabajar con los niños chiquitos, con las primeras infancias a los preescolares. Normalmente, ¿qué hacemos? Sentamos a los chiquitos adelante, ¿no? O lo Sí, sientan las maestras. sí, sí. Yo siento a los grandes adelante y a los chiquitos a los lados, porque a veces con los cuentos, y sobre todo con primera infancia, hacemos algo lúdico, quién es, soy yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los niños grandecitos del preescolar lo hacen muy bien inmediatamente, y los chiquitos imitan a sus compañeros, y así evitas que tú estés con los chiquitos acá y allá y se te Y se distraen y no sé. distraigan los otros también, ¿no? Son todo cosas que hemos ido aprendiendo. Yo, por ejemplo, Claro. de narradores con los que haya aprendido, ahora, por ejemplo, estoy muy cerca de Fino, ¿no? De todo la organización de Armando Trejo, de Rubén Que ha Córdoba, hecho grandes cosas. y se mueven mucho, mucho, Sí, mucho, muchísimo. Estoy muy cerca de ellos, conservan como la esencia bien de la narración, ¿no? A veces algunos ya sabes, ¿no? Esto es sí, sí, sí. sí. Y entonces, más bien he tomado talleres con otras personas para ayudarme a contar bien mis cuentos. ¿Te Sí. acuerdas de Marta Sastrías? ¿Cómo no? Bueno, con ella tomé yo taller, con Mayra Navarro tomé yo taller, pero no Claro. de narración, tomé con Mayra taller de creatividad. Sí, Yo no tomé taller de sí, sí. narración con ella. Qué lamentable su pérdida, ¿no? De las Sí, dos, tanto de Marta Sastrías sí, sí, sí. como de Hemos, la buena hemos Mayra. tenido, hemos tenido un año y medio de unas pérdidas De muchas pérdidas impresionantes. lamentabilísimas, Sí, pero que también, dejaron su huella. Pues también bueno, mi trabajé, querida Idea perdón, Arteaga, que también se fue hace un año. la masa de también trabajé, lo último espectáculo de títeres que hice
fue con Marilú Carrasco. Fíjate, El INI, que en ese tiempo era Instituto Nacional Indigenista, sí. nos compró unas funciones de títeres. Y entonces Marilú y yo, Marilu, e Isela, que era, ¿te acuerdas de las brujas? Isela ¿cómo Brija. no? ¿Cómo no? Bueno, y recorríamos el país y las delegaciones con espectáculos de títeres, pero de titiriteros, no de narradores, de titiriteros. Gracias también al apoyo de Marcela, que nos apoyó con ese espectáculo. Claro, ella estaba ahí, ¿no? Sí, sí. Colaboraba ahí. Oye, fíjate que ahorita que mencionas a Marilú, estaba yo pensando que en los únicos 2 grupos de narración que yo, a los que yo pertenecí, en los 2 estuvo Marilú. Uh-huh. En el Morral con Cuentos, recién salidos del taller de Garzón, fundamos ese grupo, 10 narradores, entre ellos Moisés, Marilú, yo y algunos más que ya no siguieron contando. Pasó el tiempo, Marilú se fue con Giovanna a hacer su dueto, y yo me quedé sola, aunque trabajando mucho con Rosa Marta Sánchez y con la gente de Amena. Pero luego surge la posibilidad de hacer el grupo de Fabulare con Beatriz Falero, con Marilú y con Marconio. Y con Marconio, sí. Sí, y estuvimos pues poco, unos 2 años, hicimos un par de seminarios, 2 o 3 años, un par de seminarios muy, muy interesantes e importantes, pero luego se le ocurre a Marilú trasladarse y ya nada fue igual, fíjate. No, ya no. Ya no, porque yo pensé, bueno, ¿qué? Nos quedamos, pues los que estamos, invitamos a alguien más, aquí acabamos, ¿qué hacemos? Pues sí, solito el tiempo nos fue apaciguando, porque no es que sea insustituible Marilú, pero dejó una huella y sobre todo un recuerdo amoroso que no se llena con... Sí, me acuerdo trabajar mucho con Marilú y tenía un carácter que había que cuidar. Mano férrea con ella. Sí. Era implacable. Una vez, en mitad del espectáculo, no sé qué tontería dije yo, porque me gusta de pronto improvisar y meter por ahí, ¿cómo le llaman? La morcilla teatral y así, no sé qué. En mitad del espectáculo me paró con público. Gerardo, ¿qué estás diciendo? Eso habíamos quedado que no se decía, no sé qué, no sé, y se volvió a meter. Y yo dije, ¿te regañó en público? Delante del público, se salió del teatrino, me dijo lo que me tenía que decir y siguió trabajando. ¡Qué barbaridad! Y ya después en la cena, Gerardo, disculpa, es que ¿cómo se te ocurre? O sea, si tenemos un guión y no sé qué. Como verán, con Gerardo Méndez se puede platicar horas enteras, y yo, que no me quedo atrás también de platicona, pues podíamos tener una sesión de largas horas y no se nos acaban los temas de conversación. Pero ha llegado el momento de que nos regales algunos cuentos de tu amplio repertorio, querido Gerardo. Con mucho gusto. Ahora que estábamos mencionando aquellos amigos, amigas que se nos han adelantado, Moisés, Marilú, nuestras amigas las cubanas, algunos otros compañeros, actores, nuestro director de la troupe de títeres, o sea, se nos han ido este año y medio, este año de pandemia, con pandemia y sin pandemia se nos han ido. Me acordé de unos cuentos que contaba yo precisamente cuando alternábamos, por ejemplo, con Marilú. Marilú tenía un espectáculo muy, muy bonito sobre la cucarachita Martina, y que iba juntando cosas y no sé qué. Y luego a Marilú le gustaba que yo contara un cuento colombiano que se lo voy a dedicar a todos los que se nos han ido, a ella en especial, se lo voy a dedicar. Es un cuento que tiene que ver con cómo triunfa la inteligencia y la astucia sobre la fuerza y la brutalidad. Y dice:
Cuentan los que cuentan y dicen los que dicen, que hace muchos años, allá en las costas colombianas, en las calientes y caribeñas costas colombianas, había una vez un perro. Sí, pero no era cualquier perro, no. Era un perro de antología, un perro épico, sí. Era un perro para aquellas zonas y regiones muy raro, porque era un perro salchicha, sí. Y era largo. Su cabeza la veía uno el lunes y su cola la veía uno hasta el viernes, de lo largo que era el perro. El perro dormía enrollado alrededor de un árbol o de una pata de una mesa. Sí, este era el perro salchicha. Su dueño, el patrón, era un cazador. Un cazador experimentado, un hombre de grandes bigotes, muy experimentado. Un día, a aquella región de la costa colombiana, corrió el rumor de que había un tigre. Un tigre, sí, un tigre manchado, bigotudo, orejudo y muy tragón. Y se estaba acabando las cabras de los habitantes de aquellos pueblos. Encargaron a nuestro cazador a que fuera, lógicamente, a capturar al tigre. ¿Y a quién se llevó el cazador a capturar al tigre? A su perro. A su perro. El perro salchicha, que la cabeza la veía uno el lunes y la cola la veía el viernes, ahí va detrás del cazador. Y el perro, distraído y con ganas de echarse algo a la boca, se perdió en la espesura de aquella selva colombiana. El cazador no tuvo más remedio que regresarse a su casa. A la mañana siguiente lo iba a buscar. Pero ¿quién creen que sí lo encontró? El tigre lo encontró. El perrito estaba muy espantado cuando de pronto el perrito, con esas ganas que tienen los perritos de siempre encontrar un tronco de un árbol y levantar su patita, el perrito levantó su patita y justo estaba tan distraído y disfrutando tanto aquel momento que no sintió a qué hora, 1, 2, 3, 4 saltos gigantescos y el tigre cae sobre él. Con habilidad felina lo agarra de sus orejitas y lo levanta mirándolo al frente al pobre perrito salchicha, que parecía acordeón de vallenato colombiano, ahí parecía acordeón, y el tigre, perro, esta noche será mi cena, y el perrito, muy hábil y astuto, le dice: ay, compadre tigre, con el mejor acento colombiano, compadre tigre, cuando usted me agarró, yo estaba haciendo pipí, pero ahora qué cree, compadre, que quiero hacer popó. El tigre por un momento pensó en sus preciosos bigotes. Dijo: ¿a qué horas me lo voy a comer? Ve a hacer lo que tienes que hacer y aquí te espero. El tigre se confió de que el perrito iba a regresar con él. No, el perro buscó la manera de enrollarse en un árbol y se quedó quietecito. El tigre lo buscó, lo olfateó y felinamente lo encontró. ¿Pero qué creen? El perro tenía en el hocico una ramita de un árbol como si fuera un palillo, ¿sí? Y el tigre se acerca y le dice: oye, perro, ¿qué tienes en la boca? Pues compadre tigre, tengo un palillo. ¿Y qué estás haciendo con él? Pues me estoy limpiando las muelas. ¿Cómo que se está limpiando las muelas? Sí, cuéntame. Es que me acabo de comer un león y me quedó carne entre las muelas. Ay, cuando el tigre escuchó que iba a ser la comida, el platillo de aquel perro que se había comido un león, y él, que era solo un tigre, salió corriendo. Y en su camino se encontró con el mono, el chango, sí, llamado en Colombia el mico. Se encontró con un mico. Le dice: ay, compadre, mi mico, estoy muy espantado. Me acabo de encontrar con un perrito que se comió un león y ahora me quiere comer a mí. Y el mico, burlándose del tigre, momento que aprovechó: ay, compadre tigre, no sea miedoso, no sea cobarde, no sea gallina, no sea tan Y entonces le dice el mico al tigre: vamos a la casa del perro. ¿Dónde está el perro?
vamos. Y yo te demuestro que es mentira. El mono, el mico, se subió sobre el lomo del tigre y ahí van los dos por la selva. La 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 la. Cuando el perro los ve venir, el perro se encomienda al santo de los perros. ¿Quién es? San Bernardo. San Bernardo, ay San Bernardo, el chismoso del mico ya le contó al tigre que soy un mentiroso, de esta no me salvo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé lo que voy a hacer. Y el perro abriendo sus ojos, abriendo bien el hocico, poniendo la mano de bocina en el hocico, le grita al mico, gracias compadre mico. ¿De qué, compadre perro? Ah, pues del tigre que trae para la cena de los animales esta noche. El tigre, al escuchar que iba a ser la cena de todos los animales de allí, incluido el mico y el perro, salió corriendo y en su carrera olvidó la piel, las manchas y hasta las ganas de comer. Y colorín colorete, este cuento se ha ido como cohete. Este cuento le gustaba mucho a Marilu. Ahorita lo conté muy decentemente porque tiene unos juegos de picardía muy especiales que Marilu después me decía, ay Gerardo, ¿vas a contar otra vez el perro, el tigre? ¿Vas a contar otra vez ese? Y se daba la vuelta y según ella se iba, se sentaba en la última fila y ahí me escucha. Te supervisaba también. Sí, ay Marilu. Que no fueras a decir picardías. Sí, demasiadas picardías. Bueno, Gerardo, pues ese es tu estilo, humorístico, bullanguero. Sí. No sé, te lo has ido construyendo, tiene que ver con tu personalidad. Te armas una personalidad de narrador, no lo sé. Sí, mira, algo respecto a eso, mira. Resulta que en alguna ocasión yo no soy muy afecto a dar talleres, mis compañeros que todos dan talleres, trabajan aquí. Algunos demasiado pronto y demasiado fácil. Algunos sacan al vapor porque la olla de presión económica es muy fuerte. Hay que moverse. Pero bueno, eso sería otra entrevista de otro par de horas con muchos compañeros. Pero yo les decía una vez a un grupo de narradores, de los que andan por ahí ya famosones, les decía, mire, el truco es que tienen que tener originalidad y estilo. Originalidad y estilo. Ustedes tienen que ser originales, tienen que tener su propio estilo. Si se van a poner un chaleco, un huipil, una cosa, un estilo especial para llevarlo. Tienen que tener originalidad. Acuérdense, ustedes no son actores, son narradores orales. Y se refleja en el repertorio, Gerardo. Totalmente. Tiene originalidad y estilo. Y yo he logrado crear mi propio estilo. Algunos, seguramente como no soy monedita de oro como ninguno, algunos dirán, ay, me gusta tu estilo. Y otros dirán, ay, Gerardo, de veras. Ay, Gerardo, ¿pero qué haces? ¿Pero qué bueno, haces? Eso siempre será un riesgo. Sí. Por último, porque sé que tienes que ir a preparar la cena y a planchar la ropa para mañana. Sí, tengo que agarrar mi camión atrás. Yo sé, y tu camión en la esquina y todo eso. ¿Cuál será la magia de contar historias y de oír historias? ¿Qué tiene la narración oral que atrapa a quien escucha y a quien cuenta? Yo creo que para mí es comunicación y entrega. Comunicación y entrega. Tú entregas, tú te despojas de todo artificio, de toda mentira y cuentas una historia, ¿no? Como charlas con alguien, como le cuentas a un amigo una película, como le cuentas a tu pareja el qué pasó en el día. Tú te despojas de mucho y entregas. Yo creo que es mucha comunicación y mucha entrega. Mucha entrega. En eso resulta para mí. Creo que yo coincido mucho contigo. ¿Y cuál es el compromiso de tomar la palabra públicamente? El compromiso es la seriedad y también la seriedad, la entrega, el rigor. Como decíamos hace rato, no puedes llegar ebrio a contar un cuento. O sea, es responsabilidad, es trabajo. Y como decía Garzón, sobre nuestro lomo recae toda la narración oral escénica de la humanidad. Sí, yo creo que para allá es. Yo creo que es responsabilidad. Es mucha responsabilidad cuando contamos. Es que no es el momento de llegar a contar y ya me paro acá. Prepara tu cuento, llega temprano al lugar, sacúdete la ropa, no vayas tan arrugado y con el almohadazo, medio peínate un poquito, ¿no?
La presencia escénica, te La dice. presencia escénica Hay que cuidarla. en todos los Oye, aspectos. En el Gran Teatro de Bellas Artes o en el ranchito, en el jacalito más perdido en la sierra norte de donde sea, ahí tienes que tener, Piojosito, o el teatrito sí, piojosito de cualquier lado. sí, tienes que tener limpio, o sea, tienes que ser limpio tu trabajo, en todos los aspectos, en todos, Y haya absolutamente mucho todos. público, poco público, importa igual, Sí, sí, ¿no? sí. Pues creo que andamos en el mismo carril, don Gerardo. Pues sí, mira, hemos trabajado tanto la narración, casi diríamos entre los dos, casi 80 años. Fíjate nomás. Y además tenemos la huella del maestro Garzón Céspedes. No lo podemos negar No ni se puede. para qué. O sea, yo lo reconozco. A mí me cambió la vida y eso que yo ya había oído contar a mi abuelita. ¿No? Sí, Ya tenía sí, un antecedente. fíjate que tú tuviste esa suerte, yo no. Yo no vivía cerca de mis abuelos, vivíamos retirados del pueblo donde vivían. Y más bien cuando yo llegaba con ellos, como todo niño, pues me iba a jugar a las vacas, al caballo, a esto, y en la noche a dormir. Yo no tuve como esa suerte de tener abuelos narradores, no tuve yo esa suerte, Pues no, sí. no. Y ahora soy abuelo narrador. Abuelo narrador, qué suerte de tus nietecitas y de tus hijas tenerte. Y qué suerte también para nosotros haberte tenido aquí Gracias, una muchas horita gracias. conversando. Se queda mucho en el tintero. Sí. Espero que a coincidir. Te Volveremos agradezco a coincidir. mucho tu tiempo y tu bonomía. Y acuérdate que Nos estamos viendo, Gerardo Méndez. arrieros somos, Arrieros somos y en el cuento nos encontramos. y en el cuento nos encontramos. Un saludo a todos, a todos Buen los viaje hasta que están Tlalpan. conectados. Gracias. Gracias a ti también. Gracias. Por supuesto. Gracias, Vic. Red de Narradoras México.